Cenizas de ciudades caídas. El ataque del Consejo Galáctico había llegado sin previo aviso, sin piedad, y casi sin supervivientes. Informe de situación. Rachel gritó con voz firme, a pesar del peso presionando su pecho. La tripulación del puente trabajaba en sus puestos, sus movimientos eran precisos, a pesar del agotamiento evidente en sus rostros. Reactor principal al 98%, el capitán Robert Wilson respondió desde su puesto de ingeniería. El cabello gris del hombre mayor estaba despeinado, pero sus ojos permanecían agudos. El arma cuántica Cascade está segura en la bodega. Todos los sistemas son verdes. Rachel asintió, pasando sus dedos por su corto cabello rubio. El Némesis representaba la última esperanza de la humanidad, su última carta en un juego que nunca quisieron jugar. El enorme acorazado se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa. Su salón negro absorbía la luz como una sombra formada por múltiples naves de guerra del Consejo detectadas. El teniente David Chen anunció desde la estación de sensores. Sus dedos bailaron sobre los controles holográficos. Están formando un bloqueo alrededor de la órbita de Júpiter. Parece que esperan que corramos. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Rachel. Los extraterrestres pensaron que sabían. La humanidad pensó que entendían lo que animales acorralados lo harían, pero nunca se habían enfrentado a humanos antes. En realidad no. La IA de la nave, apodada Ada por la doctora Emma Wright, habló a través de los altavoces del puente. Su voz era femenina pero claramente artificial. Capitán, he analizado las formaciones de la flota del Consejo. Han dejado un espacio en su pantalla de defensa, presumiblemente para canalizarnos hacia la trampa. Por supuesto que lo han hecho. Rachel murmuró, se levantó de su silla de mando y caminó hacia la ventana frontal. El puente Némesis ofrecía una vista clara del espacio a través de sus ventanas de aluminio transparente reforzado. ¿Creen que eran predecibles? Eda, muéstrame la pantalla táctica. Un mapa tridimensional se materializó en el aire antes de que sus puntos rojos representaran naves del Consejo, cientos de ellas dispuestas en una red compleja diseñada para atrapar presas que huyen. El único punto azul del Némesis pulsó desafiante entre ellos. Mensaje del almirante Boyd. Capitán. La oficial de comunicaciones Lisa Parker gritó. Dice que es hora. Retel respiró hondo. Este fue el momento. Todo había llevado a meses de planificación, años de desarrollo secreto e innumerables sacrificios. Todos habían convergido en este punto en el tiempo. Se volvió para mirar a su tripulación. El Consejo cree que han ganado, comenzó su voz a través del puente silencioso. Creen que estamos huyendo, que intentaremos salvar lo que queda de nuestra especie, huyendo a las colonias. Hizo una pausa y dejó que su mirada se encontrara con los ojos de cada miembro de la tripulación. Están equivocados. Amy Rodríguez, la oficial táctica, se enderezó en su asiento. Las armas están calientes, capitán. Todos los tubos de misiles cargados, red de defensa de puntos en línea, el arma cuántica Cascade está preparada. Foster informó desde su estación científica. El rostro del joven oficial reflejaba miedo y determinación. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Rachel regresó a su silla de mando y se sentó con deliberada calma. El Consejo no nos dio otra opción. Vinieron a nuestra casa, mataron a nuestra gente y esperaban que le rompiéramos los dedos. Agarraron los apoyabrazos en su lugar. Nos enseñaron a odiar el puente. La tripulación asintió con un acuerdo sombrío. La arrogancia del Consejo los había llevado a creer que la humanidad seguiría el patrón de otras especies que habían conquistado, ya sea rendirse o huir a las regiones exteriores del espacio. Nunca consideraron que los humanos pudieran elegir una tercera opción. Fijaron curso para la brecha en sus líneas. Rachel ordenó que lo hicieran. Mira bien, como si estuviéramos desesperados por escapar. Una sonrisa peligrosa cruzó su rostro. Ada comienza a grabar. Quiero que el Consejo recuerde este mensaje. La IA reconoce con un suave timbre. Rachel miró al frente. Su voz era fría y clara hacia el Consejo Galáctico. Deberías habernos matado a todos cuando tuviste la oportunidad. Considera esto, la respuesta de la humanidad a tu oferta de rendición. Venimos por ti, no a negociar, no a rendirnos. Venimos a mostrarte por qué. A lo largo de la historia humana, el momento más peligroso siempre fue cuando la victoria parece segura. La Nesis lleva el veredicto de la humanidad y tu sentencia es total. Mensaje de aniquilación grabado. Ada confirmó. Rachel asintió. Una vez liberado, el mensaje en todas las frecuencias. Teniente Chen, llévanos a mostrarles a estos alienígenas cómo luchan los humanos cuando no tenemos nada más que perder. Los UIs Némesis avanzaron sus motores masivos pulsando con fuego azul hacia las naves del Consejo que parecerían estar huyendo. No entenderían su error hasta que fuera demasiado tarde. La cacería había comenzado. El alto almirante Marcus Boyd estaba de pie en el centro de comando oculto en las profundidades de las ruinas del monte Rushmore, las pantallas gigantes ante él.
Mostraban el progreso de los UIs Némesis a través del bloqueo del Consejo, todo iba según el plan, aunque los alienígenas eran demasiado orgullosos para notarlo. Otro mensaje del señor del Consejo, su ayuda informó, sosteniendo un datapad, están exigiendo nuestra rendición formal, dentro de las próximas 6 horas. Marcus tomó el pad, su rostro curtido, se iluminó con una leve sonrisa. A los 60 años, había pasado 4 décadas en el ejército, pero nada lo había preparado para luchar contra los alienígenas. El mensaje brilló en la pantalla, escrito en el estilo diplomático formal del Consejo: a la autoridad militar restante de la Tierra, su resistencia es inútil, su acorazado principal huye, acepte nuestros términos ahora, y mostraremos misericordia a sus poblaciones sobrevivientes. Realmente no nos entienden en absoluto, ¿verdad?, murmuró Marcus dejando el blog y se volvió hacia la doctora Emma Wright, que estaba monitoreando los sistemas de IA del Némesis desde su estación. ¿Cómo se desempeña Ada? Los dedos de Emma se movieron rápidamente por su consola, mejor de lo esperado. Ya está calculando las coordenadas de salto para apuntar a Prime. Los datos de navegación del propio Consejo están haciendo nuestro trabajo más fácil. Nunca pensaron que lo usaríamos contra ellos. El centro de comando zumbó con actividad. Docenas de operadores trabajaron en sus estaciones coordinando con los restos dispersos de las fuerzas de defensa de la Tierra, pero todos sabían que la verdadera pelea estaba con el Némesis y su tripulación. Las naves del Consejo están mordiendo el anzuelo, anunció uno de los oficiales tácticos. Están retirando fuerzas de sus sectores internos para perseguir al Némesis. Exactamente como predijimos. Marcus caminó hacia la pantalla táctica principal. Los puntos rojos que representan a las naves del Consejo se estaban agrupando alrededor del Némesis. Proyectaron la ruta de escape. Los alienígenas estaban tan seguros de su victoria que no podían ver la trampa cerrándose a su alrededor. La transmisión entrante del capitán Stewart, gritó la voz de la oficial de comunicaciones. Rachel llenó el centro de comando. Almirante, nos estamos acercando al primer punto de control. El Consejo compró nuestro permiso de retirada para proceder con la fase 2 concedido. El capitán Marcus, respondió Hazels, creer en su superioridad por un poco más de tiempo. Cuanta más fuerzas se comprometan a perseguirte, menos se enfrentarán a AIM Prime. Se volvió hacia Emma. Doctor, comienza la cuenta regresiva cuando el Némesis haga su salto. Quiero que cada colonia humana sobreviviente comience a transmitir señales de socorro falsas. Démosle al Consejo más objetivos de los que pueden manejar. Emma asintió, su expresión sombría. Ya programado, las colonias crearán la distracción perfecta. El Consejo cree que están cazando a nuestros últimos supervivientes. ERS no se darán cuenta de que estas son transmisiones automatizadas hasta que sea demasiado tarde. Marcus vio cómo más naves del Consejo se unían a la persecución del Némesis. Su arrogancia era su debilidad, creían que ya habían ganado. Después de todo, habían destruido las principales ciudades de la Tierra, destrozaron sus bases militares y dispersaron a su gente. En su experiencia, una derrota así siempre conducía a la sumisión. Señor, Emma gritó de repente a H, acabo de interceptar una transmisión del Consejo. Necesitas mira esto. La pantalla principal se llenó con una cara alienígena. Uno de los altos comandantes del Consejo. Las características escamadas de la criatura mostraron lo que Marcus asumió que era satisfacción mientras hablaba con su flota. Los humanos huyen. Se espera que sus mentes primitivas solo puedan comprender correr o pelear. Les falta la sofisticación para entender su lugar en el orden galáctico. Una vez que capturemos su acorazado final, su especie aceptará nuestra guía como todos los demás. La mandíbula de Marcus se apretó. Si solo supieran lo que lleva ese acorazado primitivo. Se volvió hacia su personal. Envíe un mensaje a todas las fuerzas humanas restantes. La operación Némesis está procediendo. Esto planeado cuando el Consejo se dé cuenta de su error. Los quiero para recordar este momento cuando su victoria se convirtió en cenizas en sus bocas. La pantalla táctica se actualizó mostrando al Némesis acercándose a su primer punto de salto. Detrás de casi un tercio de la flota del Consejo siguió como depredadores hambrientos tras presas heridas. No tenían idea de que estaban siendo llevados a posición alejados de su mundo natal por la promesa de una muerte fácil. Mensaje del capitán Stewart, llamó al oficial de comunicaciones. Ella dice que los peces se están picando. Marcus se permitió una sonrisa sombría. La humanidad había pasado años preparándose para este momento, construyendo al Némesis en secreto, desarrollando armas que el Consejo no podía imaginar. Ahora toda esa planificación daría sus frutos. Enviar un mensaje final al Consejo, ordenó decirles que aceptamos que la resistencia es una mierda. Esperen nuestra rendición completa en 6 horas. Eso debería mantenerlos ocupados hasta que sea demasiado tarde. Cuando salió el mensaje, Marcus vio al Némesis desaparecer en su primer punto de salto. La caza avanzaba exactamente como estaba planeado, pero los extraterrestres todavía no sabían quién estaba realmente cazando a Moon. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El teniente David Chen miró sus lecturas de censura con creciente emoción. Después de 3 días de trabajo, finalmente había resuelto el rompecabezas. El Némesis podría volverse invisible no a los ojos, sino a los sistemas de detección del Consejo. Capitán, necesita ver esto, gritó, haciendo señas a Rachel.
Stuart para que se acercara a su puesto. Mire lo que pasa cuando hacemos funcionar los motores en este patrón. Rachel se inclinó sobre su hombro estudiando los datos en la pantalla. La firma energética del Némesis pareció desvanecerse convirtiéndose en nada más que radiación de fondo para cualquier nave del Consejo. Se verían como un Hulk muerto de metal flotando en el espacio. ¿Engañará a sus sensores avanzados?, preguntó ella entrecerrando los ojos. David asintió con entusiasmo. Mejor que eso, copié sus propios sensores fantasmas. Nos veremos exactamente como los escombros de sus ataques a la Tierra. Verán exactamente lo que esperan ver: otra nave humana muerta. Cruzando el puente, la oficial de seguridad, Kate Martínez, se acercó para unirse a ellos. Su cabello oscuro estaba atado hacia atrás con fuerza, su expresión seria como siempre. ¿Cuánto tiempo podemos mantener este disfraz mientras lo necesitemos? David respondió: el truco es pulsar nuestros sistemas de una manera que coincida con los patrones de radiación de las naves destruidas. La propia arrogancia del Consejo trabaja en su contra. Nunca vea. Mira atentamente los restos que dejan atrás. Retel enderezó un plan formándose en su mente. Muéstrame las rutas de patrulla para las naves del Consejo entre aquí y Axiom Prime. La IA mostró un mapa complejo de rutas de navegación y rutas de patrulla. Cientos de naves muertas y trozos de DIBR flotaban a lo largo de estos caminos. Restos de las muchas victorias del Consejo que podemos ocultar a plena vista. Kate dijo, entendiendo, amaneciendo en su rostro. Vagan junto con los otros restos. Nunca esperarán que un acorazado vivo se mueva tan lentamente. Rachel asintió lentamente. ¿Qué tan pronto podemos implementar esto? Teniente, el sistema está listo ahora. David dijo con orgullo. Ya he programado las secuencias de motores. Solo necesitamos reducir la potencia a niveles mínimos y dejar que el impulso nos lleve. Las naves de patrulla del Consejo nos empujarán junto con su estela, al igual que lo hacen con todos los demás Days. La tripulación del puente escuchó atentamente mientras David explicaba su Discovery. Las naves del Consejo crearon perturbaciones gravitacionales a medida que se mueven por el espacio. Estas perturbaciones empujaron los escombros hacia caminos predecibles. Caminos que condujeron directamente al corazón del espacio del Consejo. Comienza. Apagando los sistemas no esenciales. Rachel ordenó mantener el arma cuántica Cascade al mínimo poder. No podemos arriesgarnos a que su firma sea detectada. Uno por uno los sistemas Némesis se apagaron. Los poderosos motores de los acorazados se enfriaron. Sus armas se apagaron y sus escudos bajaron a su configuración más baja. Solo el soporte vital y la navegación básica permanecieron completamente activos. Recogiendo las naves de patrulla del Consejo, Lisa Parker anunció desde Comunicaciones 3. Cruceros pesados pasando dentro del alcance del sensor. La tripulación del puente contuvo la respiración. Esta fue la primera prueba real del descubrimiento de David. Si fallaba serían detectados y destruidos instantáneamente. En la pantalla principal, vieron cómo las naves del Consejo se acercaban. Las naves alienígenas eran enormes, sus agujeros brillando con tecnología avanzada. Pasaron a kilómetros del Némesis, sus poderosos sensores barriendo el área. Nos están escaneando, susurró David mirando sus instrumentos. Vamos. Las naves del Consejo continuaron sin SL fluyendo. Su estela empujó suavemente al Némesis empujándolo junto con el resto del campo de escombros. Funcionó, dijo Kate suavemente, casi incrédula. Realmente no pueden distinguirnos de las naves muertas. Rachel se permitió una pequeña sonrisa. ¿Qué es ese viejo dicho? El orgullo precede a la caída. El Consejo está tan orgulloso de sus muertes. Nunca imaginaron que una podría volver para perseguirlos. En las siguientes horas pasaron más naves del Consejo. Pasaron cerca. Ninguno de ellos prestó atención a lo que parecía otra pieza de tecnología humana destruida. El Némesis se adentró más en el espacio del Consejo llevado por las mismas naves enviadas para cazarlo. A este ritmo, calculó David, llegará a Ion Prime en aproximadamente 2 semanas, mucho más lento que usando nuestros motores, pero completamente indetectable. Retel terminó, se giró para dirigirse a la tripulación del puente. Bien hecho, Teniente Chin, has dado nosotros el disfraz perfecto, ahora solo necesitamos la paciencia para usarlo. El Némesis continuó su lento viaje hacia el corazón del espacio del Consejo. Desde el exterior parecía una nave muerta, solo una víctima más del poder del Consejo, pero por dentro la tripulación trabajaba silenciosamente manteniendo sus sistemas y preparándose para el momento en que esta nave fantasma revelaría su verdadera naturaleza. El Consejo había creado este cementerio de naves. Pronto aprenderían que algunos fantasmas muerden. Las manos del ingeniero jefe, Robert Wilson, temblaban mientras ajustaba los controles del Quantum Drive. La sala de máquinas del UE Némesis zumbó con energía peligrosa. Luces de advertencia destellaron en su consola, pero las ignoró. Ya no tenían otra opción. Las flotas del Consejo se acercaban. Murmuró para sí mismo, necesitamos algo que no esperarán. La guía de la nave Ada habló a través de los altavoces de la sala de máquinas. Robert, la temperatura del Quantum Drive está excediendo los límites de seguridad. La operación continua puede causar daño permanente. Robert se secó el sudor de la frente. A los 55 años, era el miembro de la tripulación más antiguo del Némesis y conocía cada tornillo y cable de los enormes motores. A veces tienes que romper cosas para ganar. El capitán Haida necesita un milagro y voy a darle una en el puente.
La capitana Rachel Stewart observó a sus 5 acorazados del consejo acercarse a su posición. Su plan de sigilo había funcionado perfectamente hasta que una patrulla aleatoria tuvo suerte con un escaneo profundo. Ahora necesitaban un nuevo truco. El jefe Wilson informa que está listo. La capitana Lisa Parker llamó desde comunicaciones. Dice que se aferre a algo. Rachel agarró los apoyabrazos de su silla. Todos se preparan para maniobras de emergencia. Wilson lo hace en la sala de máquinas. Robert golpeó los controles hacia adelante. El motor cuántico gritó mientras se encendía mucho más allá de sus límites diseñados. La energía recorrió los sistemas de la nave como un rayo. Saltó en 3, 2, 1. Robert hizo la cuenta regresiva. El Némesis desapareció en un destello de luz. Reapareció a 2 sistemas de distancia antes de que las naves del Consejo pudieran reaccionar. Saltó una y otra vez. Está funcionando. Robert gritó por encima del C de toda la nave. Dedris crea múltiples imágenes fantasma. Cada vez que saltamos, dejamos una sombra de energía que se parece a nuestra nave en la pantalla táctica. La confusión se extendió por la flota del Consejo. Sus sensores mostraron al Némesis en 4 ubicaciones diferentes a la vez. Cada imagen es tan real como las demás. Las naves del Consejo se están dividiendo. Amy Rodríguez informó desde tácticas, están persiguiendo nuestras imágenes fantasma, no pueden decir cuál es real. Rachel se permitió una sonrisa feroz. ¿Cuántos saltos más podemos hacer? Jefe, el motor está caliente. Robert respondió con voz tensa, pero tengo al menos 3 saltos más en ella, tal vez más si no nos importa romper algunas cosas. Comando del Consejo, señales detectadas. Lisa anunció que están ordenando a todas las naves disponibles que se dispersen y busquen en cada ubicación. Su flota se está dispersando. Esto era exactamente lo que necesitaban, la cuidadosa línea defensiva del Consejo. Las líneas se estaban rompiendo mientras las naves corrían en diferentes direcciones, cada una persiguiendo lo que pensaban que era el verdadero Némesis. Muéstrame la pantalla táctica. Ratel ordenó el mapa holográfico. Apareció mostrando naves del Consejo extendiéndose como hojas dispersas en el viento. Allí dejaron un hueco en su pantalla de defensa cerca del sector 7. La voz de Robert volvió a sonar por el comunicador. Capitán, tengo un truco más si invierto el campo cuántico justo cuando saltamos, podemos crear incluso más imágenes fantasma. Podríamos quemar el motor por completo, pero hazlo. Ratel ordenó a todos que se prepararan para el salto final. Los motores del Némesis brillaron lo suficiente como para rivalizar con una estrella. Robert los empujó más allá de su punto de ruptura, ignorando los gritos de advertencia de todos los sistemas. El motor cuántico aulló como un animal herido. ¡Salta! Robert gritó. La nave saltó a través del espacio una última vez mientras saltaba. El campo cuántico invertido esparció su firma energética en una docena de ubicaciones diferentes para los sensores del Consejo. Parecía que el Némesis se había multiplicado de repente. Las naves del Consejo están en completo desorden. Amy informó con satisfacción que están recibiendo lecturas contradictorias de todas las direcciones. Su estructura de mando se está desmoronando. La pantalla táctica mostró el resultado. La flota del Consejo se habían dispersado por completo, dejando su defensa cuidadosamente planeada en ruinas. Las naves persiguieron lecturas fantasma en todas direcciones, cada comandante convencido de que eran tan dignos de atención como los drones de limpieza que barrían los pisos. Mary continuó escribiendo manteniendo la cabeza gacha. Los datos falsos fluyeron hacia la red militar del Consejo. Informes de naves humanas reuniendo campos de refugiados que se establecen y líneas de suministro que se informan, todo en la dirección opuesta a los datos verdaderos del objetivo del Némesis. Planta completa. Mary respiró en su cal. Lo encontrarán durante su próxima revisión táctica. John asintió levemente. Empaque despacio. Somos trabajadores de mantenimiento terminando nuestro turno. Mientras reunían sus herramientas, la voz de Lisa llegó a través de su reunión táctica del Consejo de Comunicaciones programada en 30 minutos. Verán la inteligencia falsa. Luego, el equipo salió de la sala de computadoras manteniendo la cabeza gacha y sus movimientos mecánicos. Pasaron por más oficiales del Consejo en los pasillos, pero ninguno les dedicó una segunda mirada. La propia jerarquía del Consejo se había convertido en su debilidad. No podían imaginar que sus humildes trabajadores fueran una amenaza. En la bodega de carga donde habían escondido su cápsula de escape, John finalmente se permitió relajarse un poco. Informe de situación de Lisa. Los comandantes del Consejo ya se están reuniendo para la reunión de impuestos de ICAL. Lisa respondió desde el Némesis. Los primeros informes de los datos falsos se están marcando para su revisión. El equipo rápidamente se quitó sus disfraces en escala de grises y los guardó. La cápsula de escape era pequeña, diseñada para parecer escombros espaciales. Otro truco que habían aprendido del teniente Chen. Misión cumplida. El capitán John informó al Némesis. El Consejo moverá sus fuerzas para contrarrestar una amenaza que no existe.
Bien hecho, comandante. La voz del capitán Stewart se escuchó. Saque a su equipo de allí. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar mientras su cápsula se alejaba de la estación mezclándose con el tráfico espacial habitual. John miró a través de una pequeña ventana. Pronto el Consejo descubriría la falsa inteligencia, movilizarían sus fuerzas para detener una resistencia humana fantasma, dejando sus sistemas domésticos vulnerables. Nunca nos vieron, dijo Sarah en voz baja. Toda su tecnología avanzada, tecnología, y no nos vieron porque no podían imaginar que sus esclavos fueran una amenaza. JN sonrió sombríamente. Eso es lo que pasa con los humanos, aprendimos de todos, incluso de aquellos que creen que nos han derrotado. La cápsula de escape desapareció en la oscuridad del espacio, dejando atrás una trampa que se activaría cuando el Consejo menos lo esperara. Su orgullo los había dejado ciegos y esa ceguera les costaría todo. El oficial científico Brian Foster se paró en su puesto en el puente Némesis, observando cómo el mundo azul verdoso de Acción Prime se hacía más grande en la pantalla principal. El planeta capital del Consejo parecía pacífico desde el espacio. No permanecería así por mucho tiempo. Verificación final del sistema en el arma cuántica Cascade, informó al capitán Stewart. Todas las lecturas están en verde, el arma está preparada y lista. Rachel asintió desde su silla de mando. Muéstrame la cuadrícula de defensa, Amy. La oficial táctica, Amy Rodríguez, mencionó un mapa detallado de las defensas de AIM Prime. Cientos de satélites, plataformas de defensa y naves de patrulla rodeaban el planeta, pero había una brecha, una pequeña, creada por sus engaños anteriores. Las fuerzas del Consejo todavía están desplegadas en el sector Sentry. Annie informó con una sonrisa tensa que tomaron el anzuelo del comandante Hayes por completo. Su flota de defensa local está al 60% de su fuerza. La tripulación del puente trabajó en silencio, cada uno concentrado en sus tareas. Habían llegado demasiado lejos para cometer errores. Ahora el Némesis avanzaba, todavía estaba oscuro, todavía parecía destruido para los sensores del Consejo. Sector Sentry. John vigilaba mientras ella trabajaba a su alrededor. Los trabajadores de escala de grises reales continuaban con sus tareas sin levantar la vista. El Consejo había roto su espíritu tan completamente que ignoraban todo lo que los rodeaba. Alguien viene. Sarah advirtió a través de la comunicación oficial de alto nivel del Consejo, acercándose a su posición. El corazón de John se aceleró pero mantuvo sus movimientos tranquilos y sumisos. Todos se ven ocupados. Recuerden que no somos más que un fondo para ellos. Un alto oficial de la oficina del Consejo entró en la habitación, su capa ceremonial ondeando detrás de él. El alienígena Cuatro Ojos barrió la habitación pasando sobre el adolescente de John sin interés para el oficial del Consejo. Eran tan dignos de atención como los drones de limpieza que barrían los pisos. Merrick continuó escribiendo manteniendo la cabeza gacha. Los datos falsos fluyeron hacia la red militar del Consejo. Informes de naves humanas, reuniendo campos de refugiados que se establecen y líneas de suministro que se informan, todo en la dirección opuesta a los datos verdaderos del objetivo del Némesis. Planta completa. Mary respiró. En su cal lo encontrarán durante su próxima revisión táctica. John asintió levemente. Empaque despacio. Somos trabajadores de mantenimiento terminando nuestro turno. Mientras reunían sus herramientas, la voz de Lisa llegó a través de su reunión táctica del Consejo de Comunicaciones programada en 30 minutos. Verán la inteligencia falsa. Luego, el equipo salió de la sala de computadoras manteniendo la cabeza gacha y sus movimientos mecánicos. Pasaron por más oficiales del Consejo en los pasillos, pero ninguno les dedicó una segunda mirada. La propia jerarquía del Consejo se había convertido en su debilidad. No podían imaginar que sus humildes trabajadores fueran una amenaza. En la bodega de carga donde habían escondido su cápsula de escape, John finalmente se permitió relajarse un poco. Informe de situación de Lisa. Los comandantes del Consejo ya se están reuniendo para la reunión de impuestos de ICAL. Lisa respondió desde el Némesis. Los primeros informes de los datos falsos se están marcando para su revisión. El equipo rápidamente se quitó sus disfraces en escala de grises y los guardó. La cápsula de escape era pequeña, diseñada para parecer escombros espaciales. Otro truco que habían aprendido del teniente Chen. Misión cumplida. El capitán John informó al Némesis. El Consejo moverá sus fuerzas para contrarrestar una amenaza que no existe. Bien hecho, comandante. La voz del capitán Stewart se escuchó. Saque a su equipo de allí. El verdadero espectáculo está a punto de comenzar. Mientras su cápsula se alejaba de la estación mezclándose con el tráfico espacial habitual, John miró a través de una pequeña ventana. Pronto el Consejo descubriría la falsa inteligencia, movilizarían sus fuerzas para detener una resistencia humana fantasma, dejando sus sistemas domésticos vulnerables. Nunca nos vieron, dijo Sarah en voz baja. Toda su tecnología avanzada, tecnología, y no nos vieron porque no podían imaginar que sus esclavos fueran una amenaza. JN sonrió sombríamente.
Eso es lo que pasa con los humanos, aprendimos de todos, incluso de aquellos que creen que nos han derrotado. La cápsula de escape desapareció en la oscuridad del espacio, dejando atrás una trampa que se activaría cuando el Consejo menos lo esperara. Su orgullo los había dejado ciegos y esa ceguera les costaría todo. El oficial científico Brian Foster se paró en su puesto en el puente Némesis, observando cómo el mundo azul verdoso de Acción Prime se hacía más grande en la pantalla principal. El planeta capital del Consejo parecía pacífico desde el espacio. No permanecería así por mucho tiempo. Verificación final del sistema en el arma cuántica Cascade, informó al capitán Stewart. Todas las lecturas están en verde, el arma está preparada y lista. Rachel asintió desde su silla de mando. Muéstrame la cuadrícula de defensa, Amy. La oficial táctica, Amy Rodríguez, mencionó un mapa detallado de las defensas de AIM Prime. Cientos de satélites, plataformas de defensa y naves de patrulla rodeaban el planeta, pero había una brecha, una pequeña, creada por sus engaños anteriores. Las fuerzas del Consejo todavía están desplegadas en el sector Sentry. Annie informó con una sonrisa tensa que tomaron el anzuelo del comandante Hayes por completo. Su flota de defensa local está al 60% de su fuerza. La tripulación del puente trabajó en silencio, cada uno concentrado en sus tareas. Habían llegado demasiado lejos para cometer errores. Ahora el Némesis avanzaba, todavía estaba oscuro, todavía parecía destruido para los sensores del Consejo. Mensaje del almirante Boyd. Lisa Parker anunció desde comunicaciones. Dice que la espada está desenvainada a golpes. Cierto. Rachel se puso de pie y caminó hacia el frente del puente. Esto es todo, gente, todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos sacrificado nos ha llevado a este momento. Ella se giró para mirar a su tripulación. ¿Estamos listos? Brian revisó sus lecturas una última vez. El arma cuántica Cascade zumbó en las naves. Mantenga su poder apenas contenido. Lo habían construido usando la propia tecnología del Consejo, robada, revertida y mejorada por ingenieros humanos. El arma está lista, capitán. Confirmó. Las coordenadas del objetivo están fijadas en sus centros de comando primario. Varias naves del Consejo en patrulla. Adelante. David Chen informó desde su estación de sensores sus siguientes patrones de búsqueda estándar. Todavía no nos han detectado. Retel regresó a su silla. Llévennos despacio y con calma, como practicamos. Dejen que su propio campo de escombros nos esconda hasta el último momento posible. El Nessis avanzó arrastrándose entre las naves rotas y la basura espacial que orbitaba Acción Prime. La propia arrogancia del Consejo había creado el escudo. Nunca limpiaron después de sus victorias, dejando los escombros de los enemigos derrotados como advertencia a los demás. Señales de comando del Consejo detectado. Lisa dijo de repente. Allí están celebrando algún tipo de ceremonia de victoria. Lo están transmitiendo a través de sus redes. Póngalo en pantalla. Rachel ordenó. La pantalla principal mostró un gran salón lleno de líderes del Consejo. Estaban de pie con sus túnicas ornamentadas, levantando bebidas en celebración de su victoria sobre la Tierra. Los oradores elogiaron su propia sabiduría y poder, burlándose de los intentos primitivos de la humanidad de resistencia. Tan perfecto momento. Rachel dijo suavemente. Ada comienza a grabar. Quiero que sus propias redes transmitan lo que sucede después. Estamos entrando en el rango de armas. Amy informó. La red de defensa del Consejo todavía está enfocada hacia afuera. No están escaneando su propio campo de escombros. Las manos de Rachel se apretaron en sus apoyabrazos. Brian enciende el arma cuántica Cascade a máxima potencia. No más escondites. Los sistemas Némesis cobraron vida. La energía surgió a través de la poderosa nave mientras se despojaba de su disfraz. La firma de poder de las armas cuánticas Cascade brilló como una estrella recién nacida. Las estaciones de defensa del Consejo nos están detectando. David gritó. Están dando alertas. Demasiado tarde. Rachel dijo con calma. Es demasiado tarde. Brian. Objetivo su centro de comando principal. Déjalos vernos venir. Amy, ábrenos un camino. Las armas de Némesis se abrieron y destruyeron las plataformas de defensa más cercanas antes de que pudieran responder. Las alarmas sonaron en las redes del Consejo cuando se dieron cuenta de que un acorazado humano había penetrado sus defensas internas. Los consejos se están volviendo para atacar, Amy informó, pero están dispersos y desorganizados. Nuestra inteligencia falsa funcionó. Su estructura de comando está en caos. En la pantalla principal podían ver el pánico extendiéndose por la celebración de la victoria del Consejo. Los líderes alienígenas que se habían estado jactando de su superioridad momentos antes ahora luchaban por la seguridad. Cascada cuántica. Arma a máxima potencia. Brian anunció que la solución estaba lista. Retel se puso de pie una vez más. Envía este mensaje en todas las frecuencias al Consejo Galáctico. Deberías haber estudiado mejor la historia de la Tierra. No eres el primer imperio en pensar que la victoria era segura. No serás el primero en aprender cuán equivocada puede ser esa suposición. Némesis se movió a su posición de disparo final. Su casco negro refleja la luz de la acción. El sol de Prime, después de todo el sigilo, todo el engaño, finalmente habían llegado a su momento de la verdad. Arma fijada en el objetivo, dijo Brian en voz baja. Listo para disparar. A tu orden.
La voz de Rachel era de acero mientras daba la orden de que habían cruzado la galaxia para disparar el arma cuántica Cascada, se activó para su primer y último disparo. El Consejo estaba a punto de aprender el precio de subestimar a la humanidad. El arma cuántica Cascada se disparó y por un momento el espacio alrededor de Action Prime se iluminó más brillante que una supernova. Brian Foster se protegió los ojos del resplandor en las pantallas de su estación científica, viendo cómo la energía del arma se extendía por el espacio en ondas de luz blanca azulada que impactaban directamente en el comando central del Consejo. Informó su voz llena de asombro. El efecto cascada está comenzando en la pantalla principal. Ellos miran cómo el arma